Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había ido. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Bueno, la vez pasada estábamos hablando que el obrero es digno de su salario, no sé si se acuerdan que hablábamos esto de que es muy chévere porque nosotros como obreros en este mundo no solo vamos a tener recompensa en el cielo, que yo pensaba eso, tanto esfuerzo que uno le dedica a esto, uno se esfuerza por las cosas de Dios, por el reino, eh, pues no quiero hablar de mí, pero bueno, uno se esfuerza por las cosas del reino, nosotros buscamos a Dios, dedicamos el tiempo, hacemos esto, hacemos lo otro, dejo de hacer esto, Señor, porque te quiero seguir. Em, yo me preguntaba, o sea, obviamente ya de por sí tiene una recompensa de que es nuestro gozo, ¿no? Hacer esta cosa o debería hacerlo, por lo menos es mi motor, que es lo más alto que he podido encontrar en el mundo. Pero, pero yo pensaba, por ejemplo, uno trabaja y uno se puede disfrutar ese trabajo y es lo que siempre soñé trabajar y me encanta mi trabajo. Pero uno espera una recompensa, que me paguen y uy, qué satisfecho. O que mire la empresa que hice, uy, qué satisfecho que con lo que logré, con el éxito que logré. Entonces yo pensaba, uno sí busca una recompensa al final, uno sí necesita una recompensa, digamos. Uno se goza, pero al final lo hace para llegar a algo, a un fin. Y nosotros todavía no experimentamos ese fin, sino hasta el fin del mundo, que dice la Biblia, hasta el final de todas las cosas, el galardón en el cielo. Y que yo pensaba que sí, es un gozo servirle a Dios, es un gozo disfrutar y exponer nuestro tiempo para servirle, para ser, para, ¿qué quieres? ¿Para qué me quieres usar? Bueno, para eso. Entonces es un gozo eso, es un gozo la vida de fe, es un gozo la vida espiritual. Pero al fin y al cabo, nosotros todavía no vemos la recompensa de nuestro esfuerzo en el reino. Y estaba pensando eso, que me parece muy interesante, que de verdad es complicado permanecer. Creo que permanecer en la fe durante toda nuestra vida hasta que muramos tiene mucho mérito. Y también por lo que veíamos antes, que somos como corderitos en medio de lobos. Entonces, bueno, eso pensaba que permanecer es porque nosotros trabajamos por algo que todavía no vemos. Nos esforzamos y la luchamos por algo que todavía no vemos. Entonces eso veíamos un poquito la vez pasada. Y lo chévere de eso es que no solo tendremos nuestra recompensa al final del recorrido, en la eternidad, sino que el obrero es digno de su salario y veíamos que en este mundo vamos a ser sostenidos con lo que nos haga falta. Mientras hacemos la obra somos dignos del salario. Entonces eso estaba muy chévere, eso veíamos la vez pasada. Pero llegamos al punto central de la porción, sí, de Lucas 10 del 1 al 12. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el obrero es digno de su salario. Pregunta, abuelito, ¿de qué nos está hablando Jesús en Lucas 10 todo lo que hemos venido hablando? En ¿Por qué general. conmigo? ¿Por qué conmigo? Porque es el que salga, el que salga. Toca elegir. Sí, claro. Es por hacerme bullying. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Sobre eso es que me pregunta? Sí, entonces si usted se acuerda que estamos leyendo Lucas 10 hace rato y venimos viendo una misma porción hace rato. Uh, ¿Cuál es el tema central de esa porción? ¿O qué es lo que, como, cuál es la intención de Jesús, digamos? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Jesús? O sea, ¿qué le está diciendo, qué está haciendo Jesús, mejor dicho?
Pues esto es casi lo mismo que se venía diciendo. Él eligió a los 12, después eligió a 70, ya todos les dijo lo mismo, que fueran y predicaran el evangelio, que si no lo recibían, pues no entraran, si lo recibían, qué bien, y si no, pues que siguieran su camino. Es de lo mismo, estamos hablando de lo mismo, otra vez, que es llevar la palabra de Dios a todas partes. Sí, exactamente. Hoy llegamos como al punto central donde les dice, y digan esto, pero ¿se acuerda que venía diciendo antes? Como que decía, vayan y prediquen, pero ¿qué más venía diciendo Jesús que hemos venido hablando? Pues que si no los dejaban entrar, que listo, si no, no había problema. Si se acuerda que le habían dicho varias cosas, señor. Que si no, bueno, y que dejaran atrás todo, que no se pusieran a mirar nada, sino que se fueran a hacer lo que les estaba mandando. Sí, sí, exactamente, les estaba dando como instrucciones, les venía diciendo varias cosas. Que hagan esto, que ustedes son corderos, ténganlo en cuenta, no lleven esto, hagan esto, no se fijen en lo de atrás, ustedes son dignos de su salario, pero todo esto para un tema central, para cuando vayan a hacer lo que finalmente llegamos, que es sanar a los enfermos y decirle a la gente que se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Es que Em, ya entra directamente en materia, porque antes solamente los mandaba, pero ahorita ya les dice que hablen del reino de Dios directamente. Sí, ¿se acuerda usted que había dicho que al principio que como que la mies, la cosecha es mucha y los obreros son pocos? Ruéguenle al Señor para que envíe obreros a su mies. Sí, ¿Qué se estará entonces refiriendo Jesús con eso? pues que había mucha semilla, pero no había quien ayudara a sembrarla. ¿Qué es la semilla? La mies, Pero ¿qué significa? pues lo que se está diciendo aquí, que se acercaran, que fueras y se les enseñara a ellos y los acercaran al reino de Dios. Hoy ya es concreto. Mm, Vayan y hablen del reino de Dios. Llegó el reino de Dios. claro, ¿cuál es el trabajo que Dios quiere que hagamos? Ese, dar a conocer el reino de Dios y todas sus enseñanzas. Excelente. Sí, listo. Bueno, abuelito, sobre ese versículo hay algo que le llame la atención a usted. Este que estamos leyendo. Sí, ese que está ahí en la pantalla. No, pues claro, pues que es que ahí ya es concreto lo que él manda hacer. Eso es lo que me llama la atención, que en este ya les dice qué es lo que hay que hacer. Que Sí. sanen a los enfermos que ven allí, que les enseñen y les digan que llegó, que por medio de ellos llega el reino de Dios. Sí, exactamente. Hoy llegamos al concreto, a lo esencial de todo lo que venimos hablando, de la tarea que los envía a hacer. Bueno, sí, está bien, es como claro. Y también es lo que me decía mi abuelito, es como concreto ya la instrucción que les manda. Y sanen a los enfermos que en ella haya y díganles que se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Bueno, ahora entonces yo les hago una pregunta que a mí sí me llamó la atención. Eh, ¿Por qué se acercó el reino de Dios? ¿Cómo así que se acercó el reino de Dios? ¿Qué significa que se acercó el reino de Dios? Porque si yo, por ejemplo, voy, no sé, a la universidad y agarro un mancito que está sentado ahí esperando, no sé, a que empiece la clase y le digo, venga, se acercó el reino de Dios. ¿Ustedes qué piensan que esa persona va a pensar? O sea, ¿qué significa? Porque ahí me dicen se acercó el reino de Dios y yo no entiendo a qué se refiere. O me puedo dar mi idea, pero ¿qué se estará refiriendo que se acercó el reino de Dios o qué significa? ¿Qué piensan? A mi tía había escrito ahí por el chat que no. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Piénsenlo también con el contexto, ¿no? Con lo que dice Jesús. Me gusta mucho la Biblia porque siempre ahí está la respuesta a lo que uno no entiende en la Biblia. En el contexto directo también muchas veces está la respuesta. ¿Por qué? ¿O ustedes qué entienden con que se ha acercado al reino de Dios?
Yo creo que que la presencia de Dios que está con ellos a partir de la fe que tuvieron por la que fueron sanados. Sí. Entonces ellos van a anunciar como que ellos tienen la presencia de Dios. Van a decirles, venga que yo estoy con la presencia de Dios. No, porque ahí dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y ellos los sanan. Mm. Supongo que les debieron hablar de Jesús que sana, y si fueron sanados, pues es para mostrar el poder de Dios. Estaban mostrando el poder de Dios. Sí, interesante. Sí, sí hubo sanidades porque la presencia del Espíritu Santo estaba ahí. Sí. Pregunta, ¿se acercó el reino de Dios a ellos? ¿O en ese tiempo se acercó el reino de Dios? Sí, En ahí lo que dice. ahí dice, pero solo porque ahí Sí, dice, ¿o de qué manera? Es que esa es mi pregunta, ¿de qué manera se acercó el reino de Dios? para mí por la sanidad, Por la sanidad, por la fe, por la fe. por la fe. Y ahí dice que fue así. Ujú. Está muy chévere eso, sí, porque ahí dice. Es que sanar, o sea, si alguien llega y los sana tocándoles, no sé, se les duele el hombro mucho, mucho, y los sana tocándoles el hombro, ¿ustedes qué piensan? Que el que tiene poderes, que es como un don de sanador. Sí, no, yo creo que uno también se asustaría. Sí, que tiene poderes, que tiene algo raro, o sea, yo creo que uno no entendería, pero que es algo muy, no sé, muy raro, uno, uno no entendería, pero en cuanto a lo que dice mi mamá también tiene mucho sentido porque para los judíos que ver una sanación es como muy, esto viene de Dios. Si alguien era sanado en el Antiguo Testamento era porque oró a Dios, eso ya pasaba. Normalmente no lo hacían porque Jesús hizo algo que nadie había hecho nunca, pero sí habían pasado sanaciones. Entonces oraban a Dios y los sanaban. O había un profeta que por ahí sanó alguna vez, o porque le pidió a Dios. Entonces si alguien sanaba era porque venía de Dios. Um, bueno, sí, ¿algo más? ¿Algo más que les diga a ustedes que se acercó el reino de Dios? Pues, a ver, yo lo que pienso es que cuando dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, es que esa palabra de sanidad se está tomando muy como al texto, como a que yo voy al hospital a que me pongan un medicamento y me sane. A mí se me hace que es más extenso eso de sanar a los enfermos que en ella haya. Porque es que no solamente hay enfermos del cuerpo, hay enfermos de salud física. Yo creo que ahí más va al fondo, a que sanen no solamente el cuerpo, sino la mente, el corazón. Esos son enfermos más graves todavía, porque un enfermo del corazón es posible que le den un medicamento y lo curen más fácil, pero un enfermo de la mente, del conocimiento de Dios, o del conocimiento, no, del desconocimiento de Dios, ese sí es un enfermo grave. Entonces, lo que yo creo es que es más amplio. Sanar a los enfermos en su mente, sanar a los enfermos enseñándoles que existe Dios y que ese es el reino que ellos están llevando. Es lo que yo pienso, que es muy extenso el, el, el versículo porque se refiere, yo pienso, más a la sanidad mental y más a la sanidad de creer y conocer a Dios. He dicho. Sí, sí, está interesante ese punto de vista, mi abuelito. Em, ¿Y los discípulos pueden hacer eso, abuelito? ¿Qué? Yo Sanar a creo los que enfermos de corazón, por ejemplo. es que yo la verdad no lo veo así, de que yo llegue y haga que él hizo, ve está el ciego, yo ahí le diga, "Oh, ya lo sano, abra los ojos".
¿Usted cree que eso no Yo puede un pasar? inválido, yo un inválido le digo, oiga, suelte la silla y párese, que ya lo sané. No lo veo de esa manera, porque ese es un poder más que tuvo él. Yo no sé si dentro de la Biblia hay milagros de los apóstoles o de los enviados de Dios que curaran así, que sanaran así. Yo veo que ellos sanan dando a conocer a Dios, sanan la mente y sanan el corazón y respetar las leyes que Él da. Eso sí es sanidad para todo. Y esa es la sanidad que yo veo. Porque yo no veo tanto que sanaron a 10 inválidos o hicieron ver a 10 ciegos o... ¿Sí? Yo no lo veo de esa manera. Sí. Sí, es verdad. Ahorita creo que se ve muy poco eso. Y me parece muy chévere lo que está diciendo mi abuelito. Em, o sea, ¿usted cree que nosotros podemos sanar cosas así como de las personas, como mentales, como usted decía? Sí, es que es más fácil hacerlo así. Más fácil. Claro, es más fácil ir y coger a una persona y ponerse a hablar con ella y enseñarle lo que él, los mandamientos que él da. Es más fácil hacer a una persona entender eso que yo llegar y decirle, oiga, ¿qué le pasó en esa pierna? Venga, yo se la sano. No, yo no creo que los seres humanos tengamos esa capacidad de hacer eso. En cambio, sí enseñar la palabra, sí enseñar de Cristo, sí enseñar que se debe amar a su prójimo. Eso sí es factible, eso sí es más fácil, ¿sí? Pero ya esa otra sanidad no la veo así. Pero ahorita usted no cree que nosotros tampoco tenemos la capacidad de sanar como a las personas, como por ejemplo, no sé, sanarlas del corazón o que tengamos esa capacidad de transformar a una persona, por ejemplo, como lo hacía Jesús. Sí, es que eso es lo que él manda hacer. Pero nosotros, Sánelos del corazón y de la mente, pero nosotros, no de los dolores físicos, sino de lo que mentalmente tienen, en que no crean en el diablo, sino que crean en lo que se les está enseñando, en que no hagan el mal, sino que hagan el bien. Eso es lo que hay que enseñar y eso es la sanidad que hay que dar. mm, Es mi forma de pensar, ¿no? Puedo estar equivocado. sí, está interesante, sí, señor. Pero usted cree que, por ejemplo, alguien como yo, con mis habilidades, puede hacerlo, de verdad? O sea, enseñarle a alguien y transformarle la vida a alguien. Sí, claro. Con la Sí, palabra, sí. Sí, claro. Con la palabra, sí, claro. con la palabra, pero ¿y sin la palabra? No, no Sin creo. la palabra, ¿no? No, para mí es difícil creer que un ser humano pueda hacer esas cosas. Es más, nunca he visto a nadie que lo haga. Es que ni siquiera un médico que conoce el cuerpo humano puede uno decir, sí, él lo va a sanar. No, voy a ver si puedo. Lo opero y miro a ver si sirvió la operación, pero no le garantiza a usted que lo va a sanar. En cambio, sanar la mente sí es más fácil. Mm, Aunque es complicado hacerlo, ¿no? Pero es más fácil que quitarle la enfermedad a un enfermo. sí, pero también es más fácil en el sentido de que, o sea, no depende de mí, sino Dios, por la palabra de Dios, ¿no? Sí, pero usted es el instrumento. Sí, obvio. Es con la palabra de Dios, pero usted es el instrumento. ¿Sí? Yo hoy le digo, mire, el Señor dijo esto y esto, y el Evangelio tal dice esto y esto. Como usted está tan enfermo, mire, vaya al médico, que el médico le va a ayudar a curar eso. Invoque a Dios y esté con Dios y vaya y verá que Dios le ayuda por intermedio de ese médico. Eso sí lo puede hacer uno. Mm. Y, y aquí una pregunta. Obviamente igual nosotros sí somos las herramientas, pero el poder es de Dios, ¿o no? De hacer esas Claro, cosas. Claro. claro. ¿Y no cree que viceversa también en el sentido de que nosotros solos no podríamos sanar una persona una pierna que se la rompió, pero Dios sí No, podría? Dios sí, claro. Pues es lo Claro, mismo, eso ¿no? sí. No, no es lo mismo.
Porque Pues sí podría ser lo que yo le digo. Oiga, se le rompió la pierna, venga, mire, oremos, encomendémonos a Dios, pero mire, le toca ir allá al hospital a que le arreglen la pierna porque la tiene rota. Vaya que Dios lo va a iluminar y va a iluminar al médico y el médico le va a curar esa pierna. Pero que yo le diga, no, venga para acá, yo le toco la pierna y se la dejo sana. No. usted no cree que eso pueda hacer. Así yo creo en Dios y yo sé, pero yo no creo que yo tenga una facultad de esas, ni tampoco no creo que Dios me dé a mí una capacidad de esa de poner la mano y ya se le quitó el roto en la pierna. Y, No, y hablando en el sentido de que cuando yo sano a un enfermo mental, la facultad de lo que yo digo está en la palabra de Dios. ¿No cree que de la misma manera en que si yo sano a un enfermo físico de un dolor, por ejemplo, la facultad del poder la tiene Dios y no yo? O sea, yo obviamente no, pero Dios sí. Y Dios me está usando como herramienta para sanar a esta persona. sí, bueno, una enfermedad mental es como más posible. Yo me refiero a las enfermedades físicas que necesitan otro tipo de intervención. La mente no, la mente es más fácil de manejar y más fácil. Oye, ¿y fue que nos quedamos solos? Están caminar también. ¿Qué Es que piensan? no veo a nadie más, solo lo veo a usted en pantalla. Ahí están, ahí están. Ah, Bueno, eso está interesante, ahorita está interesante. a ver, Porque ¿qué otro? sí. No, bueno, pero está interesante pensarlo así. Y está muy chévere eso, porque sí, pero a mí lo que yo pienso, lo que se me viene a la cabeza con eso es obviamente eh, puedo cambiar, no, justamente es lo que hablábamos. Dios puede cambiar la vida de una persona, puede transformarle esto, puede sanarle eh, enfermedades mentales, como decíamos, alguien que esté roto de corazón, alguien que tenga problemas, ansiedad, depresión, pues Dios puede sanarle esas cosas, alguien que, sí, lo que decíamos con mi abuelito. Pero al final el que lo hace es Dios. Eh, pues yo pienso que si al final el que lo hace es Dios, pues también de la misma manera, yo no tengo ninguna poder de sanar una enfermedad, pero Dios sí. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa. Es que es difícil, es duro. Yo entiendo lo que dice mi abuelito. Y sobre todo porque dice que nunca lo ha visto. Eso me llama la atención. Y sí, a mí también me frustra que eso, yo no veo cristianos sanando y esto pasó, aunque sí he escuchado muchas. Pero pues, eso como que, como dice mi abuelito, yo no veo que vayan al médico y sanes, sanado, tome, lo toco y sanado. Pero bueno, vamos a ir viendo entonces qué con eso. ¿Qué dices? Pero digamos, algo ahí que yo sí quería decir es que don Miguel dijo que él nunca había escuchado de pronto un discípulo que lo hiciera, pero sí la Biblia habla de discípulos que sanaron y hasta que revivieron muertos y todo ya cuando el Señor se fue. Hay varias historias de cosas como muy sobrenaturales que sí hicieron los discípulos que quedaron escritas. Entonces solo quería decir como esa. Sí, sí, también eso es verdad. Por eso yo también me inclino a pensar, em, cuando una persona es transformada, cuando yo le predico el evangelio, creo que mi tarea es hablarle de Jesús. ¿Y quién le va a transformar la vida? ¿Yo o Jesús? ¿Quién tiene el poder de esa palabra que yo le estoy dando? ¿Jesús o yo? Jesús, Claro, cuando nosotros anunciamos, nosotros no nos anunciamos a mí. Venga que yo le enseño que esto es de esta manera, sino vayan y anuncien a Jesús. El reino de los cielos está acá. No soy yo, sino es Jesús. Ahorita iba a decir algo. No. Ah, bueno, Estaba bueno. escuchando. Em, entonces, bueno, eso está interesante pararlo a ver. Em, bueno, entonces estábamos preguntando si se acercó el reino de Dios. Mi mamá decía que sí, porque
como que algo que muestra que se acercó el reino de Dios son esas sanidades, que ellos son sanados y entonces sanen a los que están en esas tierras, como Jesús, por ejemplo, que empezó a sanar, a resucitar muertos, y vamos a ver qué pasaba cuando Jesús hacía eso. Les voy a leer Lucas 7, versículo 16. No, 15. Entonces Jesús resucitó a un muerto, lo que hablábamos con mi abuelito. Yo creo que eso es una locura. Es que resucitar a un muerto, eso sí que ni un médico lo puede hacer. O sea, es una locura, de verdad. Y yo nunca lo he visto, nunca he visto eso. Pero bueno, acá hice. Entonces se incorporó el que había muerto, o sea, resucitó, o sea, se levantó y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado entre su pueblo. Porque esta gente dijo que Dios los ha visitado. Pues por lo que tú dices, o sea, eso es algo demasiado como sobrenatural, entonces sí es como decir, uy, acá esto tuvo que ser obra de Dios porque ¿quién va a revivir un muerto? Mm. Sí, exactamente. Entonces, ¿por qué se ha acercado al reino de Dios también con lo que estamos viendo, con lo que dice mi mamá? Les dice, sanen y díganles, se acercó el reino de Dios. Pero- Como seres humanos sabemos que no tenemos la capacidad de sanar, ni de dar vida, ni de quitar, o sea, de quitarla, bueno, sí, porque incumplimos un mandamiento, pero me refiero a que no tenemos el poder y la autoridad para sanar enfermos. Solamente lo podemos hacer cuando lo hacemos con fe en el Uy, nombre de Jesús, porque eso es lo que digamos hacerlo. Pero si no es así, ¿no? Y ellos van en el nombre de Jesús a sanar a los enfermos. literalmente en el nombre de Jesús sanaban enfermos. Bueno, está interesante. Em, Uy, se me está trabando a mí. Aló, aló. ¿Me escuchan bien? Lo oigo. Ah, bueno, es que como que se Sí, nos Ahí bien. está está trabando. bien. Listo, listo. Em, entonces la gente, bueno, yo les decía en qué sentido se acercó el reino de Dios, en el sentido de que Dios se estaba manifestando, manifestando su poder. En el sentido de que Dios, como que él, ¿qué le hace a la gente o qué me hace a mí decirle a la gente que el reino de Dios se ha acercado? Pues que se manifestó. Y lo veíamos, por ejemplo, con las sanidades. O sea, Dios está aquí, Dios se acercó, porque están haciendo algo que nosotros no podríamos hacer los hombres, como decía mi abuelito. Está pasando algo que yo nunca había visto, como decía mi abuelito. Está pasando algo que se va de las manos, algo que no podría hacer un hombre. Entonces se acercó el reino de Dios. Em, y por estas cosas que sucedían, la gente se daba cuenta es que se acercó el reino de Dios. Em, por estas como manifestaciones. Mm, en general, la pregunta va en general. ¿A ustedes se les ha acercado el reino de Dios? En general en su vida, como piensen la pregunta. Sí, ¿Por qué? pues porque yo lo siento como que lo conocí, o sea, ya entiendo o creo que sí hay un reino y la forma en que, pues para mí se me acercó es, eh, pues primero como leyendo la Biblia, como que esa fue la forma en que yo siento que el reino se acercó a mi vida. Y ya, digamos que aparte de que de leer la Biblia, pues sí siento que como que eso que leo o eso que sí que está escrito, pues se ha vuelto muchas cosas reales. O sea, poder ser más misericordioso
o lo que yo les contaba una vez, como hacer una oración y ver como mágicamente lo que uno habló con Dios, pues se evidencia de alguna forma. Sí, sí, ¿quién más me quiere decir si se le ha acercado al reino de Dios? Yo, Abuelito. es que yo creo que cuando una persona es creyente, cuando una persona hace lo que estamos haciendo nosotros en este momento, lee la Biblia, lee lo que él ha escrito, sigue las enseñanzas que él ha dado, y uno siente que cree en Dios, ahí es cuando uno se acerca al reino de Dios. Ahí es en ese momento cuando uno está cerca, cuando uno es creyente, cuando uno respeta todas sus enseñanzas, respeta la Biblia, que es el libro que él dejó. Entonces ahí está uno cerca al reino de Dios, ahí uno se acercó al reino de Dios. Pero si hoy leo la Biblia y oro y hago de todo, y mañana voy y hago maldades y hago de todo, pues ahí sí, olvídese. Ahí por ahí yo medio se acercó y volvió y lo perdió. Pero cuando uno es creyente, se acerca al reino de Dios. Pero, Ahora, eh, porque yo insisto en que uno como que los humanos no pueden hacer las sanaciones que usted ha estado preguntando, porque es que charlatanes es lo que hay en el mundo y pastores es lo que hay en el mundo y enseñanzas de Dios hay muchísimos, pero por debajo de pronto va el que necesita algo de plata o necesita alguna cosa, y entonces no, y es que como un ejemplo, un ejemplo clásico de tantos años que ha existido el doctor José Gregorio Hernández, el sanador, el que vaya a hacer operaciones, el que hace tantas cosas, y hay mucha gente que está pegada a eso y cree en eso. Eso no es cierto, eso nunca ha sido cierto. Él fue un médico en Venezuela, que seguramente sí, él por su profesión debió curar mucha gente y debió sanar gente, pero con lo real, no con nada sobrenatural, sino con sus conocimientos como médico que fue. Pero lo convirtieron en sanador y yo pasé muchas veces por ver eso y que vengan, que tenemos esta noche una reunión, que silencio, que no hablemos. ¿Y por qué? ¿Qué pasa luego? No es que esta noche viene el doctor José Gregorio. Esta noche va a operar al paciente y toca estar silencioso, no toca hacer ruido. Esos son cosas que no... Y yo he conocido muchos de esos sanadores y de esos que quitan enfermedades y todo, pero eso nunca es cierto, porque no están cerca del reino de Dios. Ellos están cerca detrás de la plática que hay que sacarle al paciente porque hoy lo vamos a curar. Esos no están cerca del reino de Dios. Y así digan, no, es que hay que hacer una oración y hay que ayudar mentalmente a que él pueda hacer eso. sí, sí, es verdad. También he visto muchas de esos que hacen shows en las iglesias, como que sanando. Hay videos que me dan risa que empiezan a gritar como locos. Hay uno que me da mucha risa que me acordé, que es un señor que empieza a gritar, se paró, se paró, se paró. Y empieza a gritar como loco. De una señora que estaba en una silla de ruedas. No, pero eso también es más ficti que mamera. Pero bueno, eso es lo chévere. Mi abuelito no cree porque le han mentido mucho y sí, qué mamera que ahí está lleno. eh, no sé, en serio hay tanta gente que como que, como que no sé, tiene otra intención cuando predica el evangelio o hay tantas malas iglesias, de verdad es tan difícil encontrar pues no creo que haya en sí una buena iglesia, por decirlo así, en cuanto a mis estándares, pero en general una iglesia como más fiel, no sé, que crea de verdad, honestamente, y ya, que estén cerca del reino de Dios, como decía mi abuelito. Pero bueno, interesante. Abuelito, pregunta con lo que usted decía. Pero
usted dice que usted se acercó al reino de Dios, pero ¿el reino de Dios se ha acercado a usted en ese sentido? Claro, porque si yo he pedido, no sé, por decir algo, es que hoy estoy en una situación horrible. No, pues esperemos a que Dios me ayude y mañana las cosas se me solucionen. Y al día siguiente, sí, por ahí de pronto me llama alguien y me da un trabajo y me gano un dinero. Ahí yo siento que él se me acercó a mí, porque yo ya me acerqué a él a pedirle. Y él me dio solución a eso que yo le pedí. ¿Sí? Entonces sí creo que se acerca uno, cuando uno pide algo de corazón y lo logra recibir, no importa cuál sea el medio por el que uno lo reciba, es porque el reino se acerca a uno. Y el reino es él, entonces Sí, sí, está chévere, sí. eso era lo que también quería llegar, que el reino de Dios como que se manifiesta, se acerca a nosotros. Por ejemplo, con lo que decía Sebas, yo últimamente me he confrontado mucho porque si se han dado cuenta es lo que he preguntado a estos estudios. Venga, ¿y nosotros qué distinto encontramos en Jesús? ¿Qué cambió en nuestra vida que hoy estamos acá? ¿O qué pasó? Y yo también me ponía a pensar, no, pero el reino de Dios sí se ha acercado a mí. Por ejemplo, lo que decía Sebas al principio. Yo, imagínense, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo tengo esta botella de agua y yo veo que, bueno, no sé, a mí me dicen, esta botella de agua es transparente, el agua es transparente. Y yo digo, ah, bueno, pero un día me dicen, esta botella de agua es transparente. Y yo digo, ¿cómo? O sea, digo, ¿cómo así? Y me doy cuenta que la botella de agua es transparente, o sea, que el agua en sí es transparente. Y entiendo que el agua es transparente y de verdad me doy cuenta de eso, ¿me va a entender? Y de verdad algo cambia en mí que me di cuenta. Pues a mí me pasó algo así con el Señor. Es como que y lo chévere es eso, que yo desde chiquito fui a la misma iglesia en la que me di cuenta. Fui muchas veces y escuchaba y tranquilo. Y yo creía en Dios y todo. Pero un día me habían dicho 10.000 veces que el agua es transparente. Pero un día me dijeron, el agua es transparente y yo me di cuenta que el agua es transparente, ¿sí me va a entender? Y entonces me di cuenta, fue algo como fue algo como muy loco. Em, y a partir de ahí, como dice mi abuelito también, yo me empecé a relacionar con Dios y empecé a ver cómo Dios se manifiesta. Entonces me empezaron a pasar cosas que yo le hablaba y él me respondía. Creo que eso es muy loco. Y es algo que me ha pasado 1.000 millones de veces, de verdad, me pasa casi diario. Que uno le habla a Dios y él le responde, como dice mi abuelito. Entonces uno le pide y le responde. Uno le habla y le responde. Uno le dice, Señor, dame un lápiz café y de repente tiene un lápiz café en la mano. ¿Me hago entender? Y esas cosas no pasan una vez, pasan muchas veces. Entonces, y cosas incluso más místicas, digamos, más allá de algo tan simple. Entonces, como que, em, qué maravillas de Dios hemos visto nosotros, qué cosas de Dios hemos visto, de qué manera el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Y eso es lo que quiero que pensemos un poquito. No quiero que estemos acá solo porque a mí me enseñaron a creer. O no, es que a mí me dijeron, me pareció lindo seguir a Jesús. Eh, o no, pues me parece que Jesús se acomoda bastante a mi manera de pensar. No, no, si nosotros creemos que sea por algo que tenga sentido, que creamos por algo que... Y eso es lo que estaba pensando, porque a todos nos ha pasado algo que nos tiene acá, seguros de que Dios existe, no, pues yo siempre digo que, que pensar que Dios no existe es la mayor boba del planeta. Creo que todo el mundo sabe que Dios existe y pensar que Dios no existe es algo que muy poca gente piensa. Pero digo, más allá de eso, que algo que nos tiene acá seguros de que Jesús es Dios, eso es otra cosa. Creer en Jesús. Hay algo que nos tiene aquí sentados seguros, porque estoy seguro que, no sé, hay algo ahí que nos tiene acá.
algo ahí que nos tiene acá, algo que tiene nuestra fe, algo que hizo que nosotros creyéramos. Por ejemplo, ese tipo de cosas que dice mi abuelito. Pero, pero bueno, en cuanto a eso iba la pregunta de si a ustedes se les ha acercado al reino de Dios. Si no, díganme también, pues no, sinceramente no, no se me ha acercado al reino de Dios. No sé si alguien más me quiere aportar algo a esa pregunta. Pero a mí de mil maneras se me acercó al reino de Dios. He visto cosas muy locas. Aunque tristemente con las sanidades no sé qué pasa, que he visto muy poco. He escuchado mucho, pero he visto muy poco. Hay que ser sincero. Em, a mí también, yo creo que Dios se va manifestando a medida que uno lo va conociendo y uno va viendo también que Él se manifieste y que es como decimos todos, algunos por ahí han tenido manifestaciones de sanidad, yo tampoco las he visto como las sanidades, pero he escuchado muchas cosas, pero sí he visto el reino de Dios en mi vida porque de muchas maneras, físicas, económicas, emocionales. eh, yo sí puedo decir que pocas veces, pero yo he escuchado la voz audible del Espíritu Santo que me habla. Eh, sí lo he escuchado, audible. Pocas veces, pero lo he escuchado. Y he podido sentir su presencia dentro de mí también, de una forma que yo sé que no es una sensación humana, que no es algo mío, sino que sé que es algo que no proviene de mí porque es algo que yo no podría por mí misma sentir. Y sé que Dios me habla también porque he sentido, me ha respondido puntualmente a preguntas que yo le he hecho directamente en oración, Él me las responde puntualmente y yo sé que me habla constantemente. Y he tenido muchas manifestaciones del reino de Dios eh, que me hacen creer y que han hecho que mi fe sea más fuerte cada vez, en muchas cosas y en muchas situaciones. Sí. Em, sí, yo quería decir qué tristeza, qué tristeza que, no sé, que hayamos visto también tan pocas sanaciones, que se mienta tanto alrededor de eso y esté tan manchado eso. Pero también es verdad que, aunque no haya visto sanaciones, yo estoy segurísimo de que esto que está aquí escrito es verdad, de que Jesús es, estoy segurísimo, daría mi vida. Quiero ver sanaciones, las quiero ver. Y le voy a decir a Dios, las quiero ver. Pero aún sin eso, hay algo, como dicen ustedes, hay mil manifestaciones. Se me acercó el reino de Dios. Y yo estoy seguro y estoy dispuesto a dar mi vida porque esto es verdad. Entonces, eh, pues sí es verdad eso, pero también me doy cuenta de eso, que no hace falta ni siquiera eso, aunque las quiero ver. Pero pues yo estoy segurísimo de eso. Em, ¿Qué otra cosa quería decir? No, sí, y que pensando eso que les decía, que pensando en de qué manera se me acercó al reino de Dios, me sorprende a veces cómo nosotros hacemos esta pregunta y nos vemos como no sé, como que a veces, em, por ejemplo, yo sé que mi mamá podría decir, mami, ¿se te acercó el reino de Dios? Y ella me podría decir, sí, vea que una vez yo hice una carta y le dije a Dios, Señor, quiero esto, Señor, pero de esta manera, este día esta cantidad, eh, esta cantidad de este día, lo necesito y con estos detalles, con este detalle. Gracias, Señor, confío en ti y se le cumplió literalmente así. Entonces yo no sé por qué y sé de que a los que están acá también les han pasado más cosas muy locas, de verdad muy locas. Creo que a mí es el que menos cosas locas me han pasado. Eh, pero cada vez que hago esta pregunta, ninguno la dice, no sé por qué. Ninguno dice esas cosas locas que yo sé que les han pasado. Y incluso diría a veces más fuertes que sanaciones. Pero,
Pero bueno, lo que sí es que todos estamos seguros y Dios se nos ha acercado a cada uno íntimamente de esa manera. Entonces, bueno, ¿qué dice Sebas? Digamos, con respecto a lo que tú dices, eh, o sea, es que eso me parece también que es como un poco peligroso porque la gente puede malinterpretar que Dios entonces es como un genio de la lámpara que es como un Dios que nos sirve a nosotros. O sea, a mí me han pasado cosas así también muy puntuales pero entonces, o sea, a mí me da como susto que la gente piense que Dios es para eso, como para, bueno, entonces quiero este carro a tal hora y, o sea, dámelo y si no me lo das, pues no creo en ti. Pues porque, o sea, sabemos que Dios no es un genio de la lámpara, que Dios no es nuestro sirviente, sino nosotros debemos servirlo a Él. Y Él en su misericordia, pues sí nos da como esas pruebas o señales, no sé cómo llamarlo para darnos cuenta que no estamos sirviendo como un placebo ahí, como que nos hace, ay, yo como que creo en Dios porque es que me hace sentir chévere, porque eso puede decir todo el mundo, ¿no? Yo creo en las hadas, en la energía, en el horóscopo, porque es que han habido como cosas ahí. El, o sea, la fe en el Señor es una cosa que no es como una cosa de sentirnos como bonito, como, sino es algo muy cierto. Entonces sí creo que, o sea, a mí me parece que no, o sea, yo no voy contándole a cualquiera como ese tipo de experiencias, porque, o sea, creo que todo el mundo tiene que saber bien quién es Dios para no irse a confundir en cuanto a ese tipo como de testimonios. Ah, bueno. Está bien interesante lo que dice Sebas. Incluso con las cosas que le pasan a uno, pues la gente se puede desviar, se puede perder, se puede... mm, sí, se puede desviar y puede malentender las cosas y creo que uno sí tiene responsabilidad ahí. Entonces está interesante eso. Em, Pues esa es que es la responsabilidad de cómo uno da el testimonio y a quién se lo da también y en qué forma. Entonces, si uno cuenta una experiencia de ese tipo, como dice Sebas, tiene que ver a quién se la dice y también si uno ve que es una persona que es como muy mística o muy que cree en Aladino, entonces uno obviamente tiene que hacer la salvedad de en qué manera sucedió, porque no es que yo dije, ay, señor, dame esto y él vino y me lo dio. Si no me lo das, entonces no creo, no, no. Simplemente es la manera y el corazón con él. Uno tiene que mostrar también es la forma en que uno se acercó a Dios con una petición, en con que, cómo estaba su corazón dispuesto en ese momento, si era una exigencia, si era un misticismo, una manera de frotar la lámpara y pedir, o de qué forma yo me acerqué y oré, en qué forma mi fe estaba en ese momento cuando yo me acerqué al Padre y le pedí en oración algo. ¿Y en qué base mi fe? Porque eso también está en la palabra. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús se te dará. Y no es la lámpara mágica, sino que lo que pasa es que yo también pienso que la fe y el camino, la vida de fe es un camino y es un proceso individual y muy personal y el que solamente Dios puede saber cómo va, porque y del que solamente Dios puede, obviamente, si la persona lo permite, ir encaminándolo, porque pudo haber entrado algo de fe por un testimonio así y la persona lo vio de la forma, uy, aquí me voy a hacer rico y mejor dicho, pero Dios en ese camino va, si la persona sí lo quiere, transformando esa fe y mostrándole que esa no es la forma, como ha ido mostrándonos a nosotros a través de los años y ha ido derribando un montón de argumentos y de pensamientos que teníamos acerca de este mundo, acerca de la vida en este mundo, de lo importante, de lo que yo creo que la mayoría entendemos que este mundo es pasajero y que hay un montón de que nos motiva es algo más allá, que es la vida eterna y lo hemos entendido de otra forma, algunos por ahí no tanto y así. Entonces también es como uno como
predicador o testigo de Jesús cuando va a hablar de él y de ese tipo de cosas, tener como esa responsabilidad y esa prudencia, obviamente siempre pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que a través de uno hable y no sea uno por ahí hablando cosas que puedan desviar a una persona o hacerla ir o querer o ver a Dios de una forma que no corresponde, que es lo que pasa hoy en día tristemente, pero que bueno, muchos de esos lo hacen a propósito, como decía mi papá, por la plática que le pueden sacar a la gente. Pero como nosotros esa no es nuestra motivación y nuestra dirección siempre tiene que venir del Espíritu Santo cuando vamos a dar testimonio, entonces yo creo que para evitar esas cosas lo primero que tenemos que hacer es como poner delante del Padre eso. Y a veces no es fácil porque se da la oportunidad, pero yo a veces digo, bueno, Señor, habla tú porque yo no sé aquí qué voy a decir en mi mente y el Señor está ahí y Él lo va a hacer. Entonces, como tener también esa confianza, obviamente la responsabilidad de saber qué es lo que uno habla. Sí. Pregunta ahí rápida. Es que ay, no me alcanza el tiempo para nada, qué mamera. Sebas, pregunta. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Usted lo dice porque alguna vez le contó algo a alguien y la persona se volvió loca con lo que usted le contó ahí? O sea, en ese sentido. Bueno, diga, Sebas, ya le doy la palabra a mi abuelito. No, 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 no ha pasado eso, pero sí pienso que podría pasar. Bueno, ¿qué va a decir mi abuelito? Que hay una frase muy importante y es que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Es que no es solamente arrodillarse o flagelarse o darse contra las paredes, decir, Señor, Dios mío, dame, ayúdame, porque no va a ser así. Mire, yo he tenido algunas experiencias como por ejemplo una señora que tiene un hijo borracho y ella se arrodilla, se flagela, va a misa por la mañana, al mediodía, por la tarde, lee la Biblia, hace un rosario, hace una cantidad de cosas, pero, pero no más. Entonces yo le digo, no, usted lo que pasa es que tiene aburrido a Dios. O sea, toda hora pidiéndole y usted no hace nada para ayudarse. No, no se trata de estar, ¿por qué no coge a su borracho y le da una paliza? ¿Por qué no coge a su borracho y lo educa primero? Pero usted no, es que Dios y Dios y tiene imágenes y prende velas y hace de todo, pero todo dejándoselo a Dios. No, Dios así no le va a ayudar. Está aburrido con usted porque está pidiendo todo y usted no da nada. Usted no le colabora a Dios. Entonces, ese es, por eso hago la mención de la frase, ayúdate que yo te ayudaré. No es solamente pedir, pero no con esa petición como arrimar uno alguito por ahí y ayudar uno para que eso sí se dé. Sí, sí, no, como dice mi abuelito, creo que también podría nunca pasar eso, pero, pero sí está interesante ver esas cosas. Em, no sé cómo ir terminando esto. Es que no lo quiero dejar para la próxima. Entonces, bueno, a ver. Em, entonces les decía esto, en cuanto a si a nosotros se nos ha acercado el reino de Dios, y creo que a todos se nos ha acercado el reino de Dios, y de maneras impresionantes también muchas veces, de maneras muy íntimas y muy profundas también a mí me pasa. Em, entonces, bueno, quería dar un pequeñito ejemplo ahí con, por ejemplo, Mateo, que es como un discípulo que vemos ahí. Entonces, en Lucas 5 vemos cómo Jesús llama a Mateo. Y bueno, podríamos deducir, ¿no? Es que Mateo ya sabía de Jesús y había escuchado lo que hace y por eso se levantó. No importa. Pero Mateo, pues digamos que lo llamó Jesús y lo empezó a seguir, listo. Y empezó a seguir a Jesús y lo empezó a escuchar. Lo empezó a escuchar lo que él decía, lo que él enseñaba. Después empezó a ver que él sanaba. Empezó a escuchar lo que él decía, a escucharlo, a entenderlo, a conocerlo. Empezó a ver más sanación, empezó a ver que resucitaban muertos, empezó a ver lo que enseñaba, que decía, seguía viendo lo que enseñaba, lo que enseñaba, seguía lo que enseñaba y bueno, lo que sanaba. Y a Jesús sanándolo, sanando, digo, y, y después Jesús los envía. Pero, pero quería hacer como ese ejemplo
de que a los discípulos a quienes envía son los que han visto de cerca el reino de Dios. Somos nosotros que hemos visto el reino de Dios, hemos podido ver. Y me gusta porque no es solo que ha visto sanaciones, sino que ha escuchado a Jesús y ha estado cerca de él y ha estado escuchando lo que él habla. Y la próxima vamos a hablar un poquito de eso, lo que Jesús habla. Pero él ha visto las maravillas de Dios, como nosotros. Estoy seguro que hemos visto. Y si alguien no ha visto, estoy seguro que las puede ver, que puede ver las grandezas de Dios. Y creo que ahí está el punto que decía Sebas. No es que venga y siga a Dios para ver las grandezas de Dios, sino vea las grandezas y siga a Jesús, no sea pendejo. ¿Sí me va a entender? O sea, creo que el punto no es venga y reciba grandezas de Dios, venga y reciba plata, venga, no, vea las grandezas, ¿para qué? Eso tiene un propósito. Entonces creo que también va por ahí un poquito la cosa, que ahí es donde se puede desviar la gente. Pero me gusta que el sentido es, vean, vayan y anúncienle el reino de Dios, sanen para que se crea. De hecho, en una parte de la Biblia dice que, Jesús hace las señales, pero para que crean. Sebas iba a decir algo. Sí, que yo creo que la grandeza más, o sea, que realmente cuando sí llega el reino de Dios a uno es cuando uno entiende que necesita mucho ese Salvador, o sea, la Biblia dice que es más bienaventurado el que no, el que cree sin ver, o sea, pues la vida de fe tiene como el tema de las señales, los milagros, lo que dice don Miguel, que le ha pasado como eso, que uno está en una situación así dura y el Señor, como dicen por ahí, él aprieta pero no ahorca. Pero, o sea, hay mucha gente que puede recibir y ver milagros pequeños o hasta recontra impresionantes, pero nunca va a tener la grandeza del reino que realmente que el reino se acerque, es uno decir, quiero que tú seas mi rey, o sea, no quiero vivir mi vida bajo lo que yo quiero hacer, bajo lo que a mí me parece que es bueno o malo. Quiero que tú seas el rey de mi vida. Eso creo que al final sí es realmente cuando se acerca el reino de Dios. Los milagros, las señales, y son como añadiduras que, claro, son súper impresionantes, pero a la final eso no es nada comparado con la salvación de tener un rey que nos vino a salvar. Qué chévere lo que está diciendo Sebas, muy interesante con lo que estamos leyendo, porque eso iba a decir, y quiero que lo vayamos desarrollando, por eso tengo más desarrollo de esta parte. Eh, pero sí, ¿cuál será el fin de que la gente vea las sanaciones y las cosas? Porque obviamente no estaban ahí para eso. Entonces, bueno, la próxima vez vamos a hacer como un recorderis de esto y vamos a concluir este tema y seguimos con el otro. Em, entonces, quería terminar diciendo con lo que dice Sebas. Entonces, yo les estaba contando de Mateo. Mateo es uno que lo empezó a seguir y empezó a ver las grandezas de Dios. Empezó a ver cómo sanaba, empezó a escucharlo, empezó a ver grandezas de Dios, maravillas de Dios. Pero léanse ahí Lucas 9, versículo 27, que Jesús le está hablando a los discípulos, que yo me di cuenta y me parece muy chévere, que es lo que dice Sebas. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y yo estaba leyendo eso y me preguntaba, ¿cómo así? ¿Hay gente que no ha visto el reino de Dios entre los discípulos? ¿Hay algunos de los que están ahí que no han visto el reino de Dios? ¿Cómo puede uno de los discípulos, habiendo visto tantas sanaciones, no haber visto el reino de Dios? Y otra pregunta, si ver toda esa cantidad de sanaciones, resucitar muertos que Jesús habla, todas estas cosas, todas esas grandezas de Dios, ¿no es ver el reino de Dios? Porque hay gente que ha visto esto, pero dice que no han visto el reino de Dios. ¿Qué es ver el reino de Dios entonces? Entonces está muy chévere porque es lo que está diciendo Sebas. A pesar de haber visto tantas cosas de los discípulos, hay quienes no han visto el reino de Dios. De los discípulos de Jesús no han visto el reino de Dios. Les está hablando a los 12, de verdad, en esta parte, en Lucas 9. Entonces, bueno, quería terminar con eso y ya no me da tiempo para decir lo otro que quería decir. Em, entonces, bueno, ya concluir ahí porque lo otro me toca explicar. Me toca que nos metamos ahí.
Entonces, bueno, quédense pensando en eso, ¿de qué manera se nos ha acercado el reino de Dios? Porque es lo que le vamos a ir a contar a la gente, ¿no? Se nos acercó el reino de Dios. Y si a ustedes no se les ha acercado el reino de Dios, pues esa es la idea, ¿no? Eso es lo que yo les diría en este momento. Venga, que, que se acercó al reino de Dios. Por ejemplo, yo pensaba, eh, cuando pensaba este estudio, ¿por qué yo no le cuento a la gente que pueden hablar con Dios? Por ejemplo, a mí se me han manifestado eso de Dios, que le hablo y me responde. ¿Por qué yo no voy? Porque yo a veces me pregunto, no, ¿y qué le voy a contar si yo no he visto tantas cosas? Porque yo no voy y le cuento a la gente que yo hablo con Dios, que yo le he hablado y él me ha respondido literalmente, sí me hago entender, por eso quería que habláramos sobre las grandezas. Por eso también les decía que me llama la atención que yo sé que a ustedes les han pasado cosas re locas, pero cuando les pregunto ustedes no las cuentan. Entonces, pues bueno, que les contemos a la gente que el reino de Dios está cerca. Y esto tiene mucho desarrollo, les digo la verdad, tengo como 5 estudios de solo esta porción, saqué. Entonces, bueno, aparte que la próxima toca terminar este. Entonces, bueno. ¿Qué pasa, Risitas? ¿Qué pasa, Entonces, bueno, dejémoslo ahí. Oiga, Seba, estamos como mechudos, ¿no? Remechudo. Vea, yo estoy igual, vea. Mm. Toca Bueno. pedirle a Dios que nos ayude para la peluqueadita. Bueno. Toca pedir, vamos a ver mañana cómo amanecemos. Bueno, entonces eso, que se queden pensando en de qué manera a ustedes se les ha acercado al reino de Dios y qué le vamos a contar a la gente que se ha acercado al reino de Dios a nosotros. De qué manera hemos visto eso, porque no hay algo en general que contemos. Entonces, bueno, ya, y 59 tengo que cortar. La próxima terminamos lo que queda. Y bueno, ya.